Bueno, buenas tardes. Qué bien que habéis venido a hablar de Emilia Pardo Bazán. Y vamos a tener nuestra tertulia de julio con un calor asfixiante ahí fuera, pero en el Marbella Club está en el cielo. ¿A que sí? Así que nada, voy a iniciar yo la tertulia con una pequeña introducción sobre la autora y sin antes olvidarnos de que el viernes tenemos una cita en casa de Eloísa. Vamos a hacer una velada mágico místico musical con música de María Testa, con obra contemporánea y del siglo XX y con el poemario Mística 5G que he escrito yo. Y bueno, luego vamos a tener candlelight por todo el jardín, vamos a tener música, un pequeño cóctel, a lo mejor también hay una subasta de un cuadro, ¿no? Y bueno, haremos lo que podamos. Vamos a intentar conseguir lo que nos falta para la beca número 11. Así que... y algo más que tenemos. El Cineforum la semana próxima. El Cineforum. En Belfast. Sí, una preciosa película, la última que acaban de dar. Sí. Ya la he visto, sí. ¿Ya la viste? Sí. En blanco y negro, ¿no? Sí. Sí, muy bueno. Vale, bueno. Pero para discutir mejor viene más preparado. Sí, sí, muy bien, muy bueno. Y va a ser en el hotel San Cristóbal. El próximo miércoles es 25. Lo empezaremos a publicitar bien cuando acabe la velada, porque se nos acumulan. Es que sois demasiado activos. ¿Jueves 17? ¿Jueves o miércoles? No, es miércoles. El miércoles. Esas dos botellas hacen que no, creo que no me vea Nelly o que yo no las vea. ¿Sí? No, te veo perfecto. A todas, está perfecto todo. Bueno, pues vamos a hacer la introducción, que me han pedido que la haga yo porque no sé si sabéis que tengo una tertulia desde hace ya unos cuantos años en los que hemos leído casi todas las obras de Pérez Galdós y también hemos leído algunas obras de personas, de escritores y de intelectuales importantes para Pérez Galdós y por supuesto pues hemos leído algo de Emilia Pardo Bazán. Entre otros, Viaje de novio, Los pasos de Ulloa. Y bueno, no había leído nunca, había leído algún cuento por mi parte, pero nunca le había prestado una intención, así como le he hecho ahora ya un poco más como un poco de estudio, ¿no? de investigación incluso. Emilia Pardo Bazán pues, nació en La Coruña en 1851 y esta ciudad, que es La Coruña, aparece bajo el nombre de Marineda. Precisamente la novela que comienza la colección de cuentos que traemos, que es La Dama Joven, sus localizaciones están en Marineda. Que esa ciudad inventada como Vetusta o como Santa María para Juan Carlos Onetti, por ejemplo, ¿no? Mucho antes de que a Juan Carlos Onetti se le ocurriera. Era hija única de una familia pudiente y muy culta, que le da una educación bastante ilustrada. Ella con la posibilidad y el beneplácito de su familia lee muchísimo, con avidez y lecturas que podríamos pensar que no son adaptadas que no son propias de jóvenes y lo hace desde los 8 años. Aprovecha este regalo. Y Emilia es una cosa que siempre hará, es aprovechar las ocasiones. Y eso también es importante. A los 9 compuso sus primeros versos y a los 15 su primer cuento, que se tituló Un matrimonio del siglo XIX, y se lo publicaron. Luego vendrían más de 600 cuentos, de los cuales la colección La Dama Joven y otros cuentos, pues los que traemos hoy, es pues una especie de chimichurri de todos. De hecho, hay cuentos, la dama Joven está en otra colección de cuentos que la colección se llama Bucólica.
que es otro cuento que Es también otro está en cuento la de dama Mago joven. Exactamente. Se sabe que hay muchos muchos más cuentos que no están catalogados, que no los han encontrado todavía, porque Emilia publicaba en Argentina, en Francia, en el Reino Unido y Estados Unidos, y también en Filipinas. Entonces, este tipo de cuentos a lo mejor se escribían, se mandaban y se publicaban allí, como se quedaban en las hemerotecas, pero sí existían, ¿no? Entonces ahora hay, como se está digitalizando muchas hemerotecas de muchos diarios que continúan existiendo, que todavía existen, pues se están recuperando muchos, y hay mucha gente en la universidad haciendo tesis sobre Emilia Pardo Bazán, intentando reunir todos los cuentos que faltan. Los cuentos, si os habéis fijado, pues hay cuentos muy naturalistas, cuentos que tienen mucho que ver con la naturaleza, con la descripción del ser humano, tanto de lo bonito como de lo feo, mucho que ver con el mito y con la leyenda, porque eso, aunque parezca que es fantástico, tiene que ver con algo naturalista que ocurre en Galicia. Es igual que lo que ocurría en Latinoamérica con el realismo mágico. El realismo mágico sucede en Latinoamérica porque mucha gente vive como en el realismo mágico. Yo tengo una amiga que tiene ella tiene sus espíritus, y ella tiene su espíritu también, sus cosas. En fin, Emilia conoció la naturaleza y la magia del terruño gallego por su origen, pero también la efervescencia de la vida intelectual en Madrid por la actividad política de su padre, que era diputado del Partido Liberal Progresista. En 1868, cuenta la propia Emilia, estas son palabras de Emilia: 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé el mismo año, la pobre, y estalló la Revolución de septiembre de 1868, esta es la gloriosa, ¿no? Bueno, Emilia tenía 16 años y cuando ocurrió todo esto. Los acontecimientos personales sucedieron en la granja de Meirás. Entonces no era el Pazo de Meirás, todavía era la granja de Meirás. Una propiedad muy interesante. Esto, y a ti te va a interesar mucho, porque, y que yo me he enterado investigando, es que el Pazo de Meirás era una granja y ella quiso hacer un lugar propio. Y anticipándose a Virginia Woolf en una habitación propia. Quiso hacerlo y además no solo que habló de ello como simbólicamente, ¿no?, sino que se lo hizo. De hecho, eso se construyó como una especie de fortaleza en la que tenían cabida esas ideas, esas cosas fantásticas y románticas que hay mucho en su obra. Y se construyó unos torreones con gárgolas y ahí era donde ella escribía, o sea que es un lugar muy curioso. Luego también es muy curioso que sabéis que ella era hija única, cuando ella murió también, bueno, eso pasó a Patrimonio Nacional y el Pazo de Meirás no pasó a Patrimonio Nacional, está intentando pasarse ahora. Una serie de empresarios lo compraron y se lo regalaron al dictador Franco. Claro, y Franco y su familia han estado disfrutando del Pazo de Meirás. De hecho, se han casado sus hijos y mucha gente allí en el Pazo. Hasta este año pasado, en que hay una orden en que tienen que desalojar el Pazo. Bueno, ahora están empezando por los cuadros, empezaron por los cuadros. Sí, sobre todo ahora mismo están haciendo un trabajo de catalogación. Sí. Va a tardar bastante en pasar. A ver, algo hay que agradecer y es que no han demolido todo, porque... Menos mal. Sí, claro. Y eso, y por lo visto está la parte de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán allí. Sí. En 1873 la familia Pardo Bazán al completo se va a hacer un gran tour. Eso que se hacía a finales de siglo. Y exactamente, y si ellos se van a recorrer toda Europa y por eso acaban en París y conocen, pues ahí se despierta su amor por los idiomas como herramienta para leer. Ella era su fijación, porque ella era una lectora increíble, para leer en otras obras. También sus encuentros con los representantes del naturalismo francés, como Émile Zola,
al que ella tiene un gran fervor y se lee todas sus obras y incluso le sirve de inspiración, aunque ella siempre le da un toque personal a todo. Y el naturalismo es una corriente, os digo lo que es el naturalismo porque es muy importante en su obra y también lo es en la obra de Galdós y en esa parte del siglo XIX, que hemos tenido un seminario y a mí me hubiera gustado que hubiéramos tratado más este tema, pero al final yo no he sentido que lo hemos tratado con profundidad, pero bueno, hemos aprendido mucho sobre arte. Pero bueno, una corriente caracterizada por el afán de objetividad, el naturalismo, una prosa clínica y concienzudos análisis psicológicos. ¿Estáis reconociendo algunos libros? Algunos cuentos que hemos leído. De unos personajes marcados por el determinismo de la herencia genética, el entorno social y los vicios, que tanto influyeron en su visión del mundo y en su obra, que además tendrá un toque muy original, pues ella no abandonará el sentido mágico de la cultura gallega. Esto es mío propio, aunque no lo creáis. Que como en Latinoamérica, el realismo mágico formaba el sustrato del pensamiento del pueblo gallego, igual que lo formaba el pueblo latino, y por eso latinoamericano, y por eso se pudo dar allí este boom del realismo mágico, ¿no? Lo que la lleva en la actualidad a ser un icono, bueno, lo de que formaba parte del sustrato del pensamiento del pueblo gallego, es ese tipo de realismo mágico también un poco, porque es un poco dramático el realismo gallego, ¿no? Un poco habla mucho de meigas, habla mucho de apariciones, habla mucho de muertos, de gente que ha muerto y que aparece y que esas cosas que también las hemos visto en algunos de los cuentos y que ella insiste a lo largo de su carrera, ¿no? En los cuadros que vimos en el rally. Efectivamente. Bueno, pues esto hace que Emilia Pardo Bazán sea un icono de la tribu esta urbana que se llaman los góticos. Estos que van como muy vestidos de negro, así que están muy interesados por la muerte y este tipo de cosas. Pues Emilia Pardo Bazán... Las hijas de Zapatero, sí, exactamente. Sí. Sí, bueno, Cuando pues fueron eso, ¿no? recibidas por Obama. Eso aparte de la broma que pueda tener, que mucha gente la utilizó como una broma, evidentemente no era, en mi opinión, la forma de ir, pero no es tan frívolo como puede parecer. O sea, hay góticos que tienen un sustento cultural, ¿no? Al regresar a España, entra en contacto con el krausismo, a través de, ¿os acordáis?, de Francisco Giner de los Ríos, que es el de la residencia de estudiantes, donde estudió Machado, donde estudió Federico García Lorca, Alberti, Dalí, el cineasta como es... Buñuel. Buñuel, efectivamente, gracias. Buñuel, efectivamente. Y bueno, pues con Francisco Giner de los Ríos, al igual que con Pérez Galdós, la respetaron muchísimo como intelectual. No la veía solo como una mujer, sino como un intelectual y hasta el final de sus días. Esto además le empuja a leer el conocimiento del krausismo, le empuja a leer a los místicos, a Kant y hasta Descartes, a Santo Tomás de Aquino, a Aristóteles y a Platón. De hecho tiene algunas revisiones, algunos cuentos que son revisiones de clásicos, que algunos de sus críticos utilizaron eso para decir que Emilia Pardo Bazán pues que no tenía creatividad y que lo que hacía era plagio. Y bueno, ya ella se defendía muy bien, ella enseguida les decía, escucha, yo y en la historia de la literatura de todas estas personas, todos estos escritores que han hecho revisiones de los clásicos, ¿no? En 1876, año del nacimiento de su primer hijo, Jaime, se da a conocer como escritora al ganar el concurso convocado en Orense para celebrar el concentenario del padre Feijóo. Luego abandona la poesía. Gracias a Giner de los Ríos este poemario se publica.
y se titula Jaime y se edita en 1881. Una curiosidad, que también es una pena, pero en 1936 este Jaime, fue su hijo, que era el hijo de Emilia Pardo Bazán, y su hijo, el hijo de Jaime, de 17 años, fueron asesinados por las checas republicanas del Círculo de Bellas Artes. Sí, y allí fueron torturados hasta la muerte, él y su hijo. Sí. Y fíjate tú, con un padre progresista liberal, en lo que es la locura de la guerra civil, ¿eh? Y con una madre como ella, y tan progresista, o sea, una señora que era conservadora, era creyente, era religiosa, pero a la par era una señora muy liberal, ¿no? Pues a su hijo se lo mataron. Y al nieto. Y al nieto. ¿Y qué edad tiene? 17 años tenía el nieto y él. Su primera novela es Pascual López, que se publicó en 1880. Luego Un viaje de novios, novela para la que utilizó la experiencia que hizo con su familia cuando viajó a Francia. Y San Francisco de Asís. Escribió varios sobre vidas de santos. De hecho, tenemos nosotros uno ahí. Hemos leído hablar de Sí. Hemos hablado uno que es un franciscano y hemos leído otro que también es críptico, que es el del rizo del Nazareno. No, es muy simple, pero bueno, está ahí. De hecho, ella misma en el prólogo dice que esta colección de cuentos es muy heterogénea. Algunos son más profundos, otros menos profundos. Y van decayendo. Sí. Bueno. Carmen, o sea, tuvo tres hijos. Carmen fue una de ellas, Jaime fue otro y otra chica más. El prólogo de Un viaje de novios es importantísimo para comprender lo que significa el naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, así como la serie de artículos, publicó una serie de artículos de 1882 y 1883 que se recogieron luego en una colección que se llamaba La cuestión palpitante, en la que era muy crítica con la situación de los obreros, de los campesinos, de cómo se hacía la política, de todas estas, del caciquismo, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la criticaron una barbaridad. Su marido le dijo incluso que pidiera perdón, y ella, en vez de pedir perdón, lo que cogió fue la maleta y se fue a Madrid. Sí, fue cuando se separó, o sea, nunca se divorciaron, no, porque eso no existió, pero se separó por eso, pero una cosa que tampoco sabe mucha gente es que ella se separó, pero se llevó a su madre. Ella jamás se separó de su madre hasta que casi murieron las dos, porque su madre fue muy longeva y ella no tanto, ¿no? Entonces, su madre le ayudó a hacer, por ejemplo, el diseño de los torreones de Meirás. Era una señora con una visión y una creatividad, y ella, o sea, que ella no hacía nada escondida de su madre siempre estaba apoyándole en lo que ella quería hacer, ¿no? En esta línea naturalista se escribe la tercera novela de doña Emilia, que es La Tribuna, de 1883, con los posteriores Los Pazos de Ulloa, que se ha llevado al cine, La Madre Naturaleza y La Piedra Angular. Y entre medio, aunque entre La Tribuna y Los Pazos de Ulloa, escribe Emilia una novela en la que se aparta de las técnicas naturalistas. Y eso es algo muy interesante en Emilia, porque Emilia dice que ella no se casa con nadie, que ella no... Esa es otra cosa que también le criticaban, que decía, tú que eres naturalista, eres romántica, eres... ¿qué eres, no? Y ella decía, pues que nada, que ella leía mucho, observaba mucho, veía todos los movimientos que había en aquellos momentos y que cogía lo que le daba la gana a ella, porque ella era soberana para hacerlo, que ella no tenía por qué pensar exactamente cómo seguían, decían, los seguidores del naturalismo, del krausismo o de lo que fuese, ¿no? Que ella que no era dogmática. De hecho, era muy curioso ver cómo ella, por ejemplo, era muy libre en cuestiones de relaciones, y era una persona muy espiritual y muy religiosa y practicante, ¿no? Y eso que
que entonces era como una especie de incoherencia, ahora vemos en la realidad, en la actualidad, que una persona puede ser muy espiritual, tener presente a un poder superior todos los días y tener una sexualidad o tener unas relaciones o lo que sea, sin hacerle daño a nadie, o sea, siempre con unos valores cristianos, por ejemplo, ¿no? Pero que no está tan unido al sexo como en aquellos tiempos se pretendía, porque era una manera de control social, más que de tú de eso sabes más que yo, más que de pensamiento religioso o de palabra de Jesús, ¿no? Las palabras de Jesús, yo no sé, tú habrás visto, Jesús alguna vez dijo que no gozáramos de nuestro cuerpo. Jamás de los jamás. Jamás de los jamases, ¿verdad? Pues eso, pues ella eso lo entendió perfectamente porque además había leído las Santas Escrituras, así que lo decía con todo el conocimiento, ¿no? Bueno, La Piedra Angular fue de 1898 y publica 4 novelas que también pueden considerarse naturalistas. Isolación y Morriña, ambas de 1889 y ambientadas estas en Madrid, más del naturalismo de Pérez Galdós. Acordado de cómo es el naturalismo de Galdós, las calles de Madrid, la gente de Madrid, las chulapas, cómo hablan, adaptando la lengua, ¿no? Es eso. Han sido consideradas por la crítica dentro de las coordenadas del realismo y Una cristiana y La prueba, las dos de 1890, como participantes de cierto idealismo, al que también ella le echó mano. Tendencia que se observa también con el paréntesis de La Piedra Angular, en el ciclo de Adán y Eva, formado por Doña Milagros, 1894, y Memorias de un solterón, de 1896. En 1891 funda y escribe por completo ella, sola consigo misma, la revista El Nuevo Teatro Crítico. Y en 1892 funda y comienza a dirigir la Biblioteca de la Mujer. Colabora con revistas, con periódicos, con crónicas de viaje, hace artículos, hace ensayos, cuentos, novelas y obras de teatro, como La Verdad y Cuesta Abajo. Además, Emilia no trabajaba gratis. Emilia todo lo cobraba y lo cobraba muy bien. Y es muy interesante esto, porque es una mujer con una visión extraordinaria, en la que decía que muchas veces el trabajo de la mujer no estaba valorado porque no estaba pagado. Es cosa que ahora sabemos. Y entonces ella decía que no, que a ella le tenían que pagar y le tenían que pagar bien, porque además su padre mismo se lo había dicho a ella, que tenía que ser independiente económicamente. En el momento que fuese independiente económicamente, podría hacer con su vida, llevarla por donde ella quisiera, ¿no? Claro. Doña Emilia fue una figura reconocida en la vida literaria, cultural y social. Azorín, con mala uva, la llamaba la inevitable Pardo Bazán. Porque, imaginaos, yo me sentí así un poco alguna vez. No como Pardo Bazán, valga la diferencia, pero verás. Porque cuando vas a muchos eventos, cuando todo el mundo te saluda, cuando hablas en la tele, en la radio, en la prensa, das una conferencia, no sé qué, si eres un hombre, todo el mundo dice, oh, qué señor tan importante, ¿no? Y si eres una mujer, te dicen que estás en todos los charcos, ¿no? Y a veces yo me sentí, estás en todos los charcos, y te lo dice la gente con toda la... Pues que tienes como... Es una trepadora. O es una trepadora, Claro. o es alguien que tiene como... A ver, de ella decía, el mismo Azorín decía que es que Pardo Bazán, pues que tenía mucho afán de protagonismo. O sea, que no es que tenía muchas cosas que decir, sino que es que, no sé si me explico. Claro, Sí, que quería estar... Sino que ella tenía, efectivamente, y vamos, con su obra literaria y con todo lo que hizo, es que tenía una barbaridad de cosas que decir. En 1908 comienza a utilizar el título de Condesa Pardo Bazán que le había otorgado Alfonso XIII, en reconocimiento a su importancia en el mundo literario. Desde 1910 es consejera de Instrucción Pública, socio de número de la Sociedad Matriense de los Amigos del País desde 1912. 2 años después se le impondría la banda de la Orden de María Luisa y recibiría del Papa Benedicto XV la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice.
En 1916, el ministro de Instrucción Pública la nombra catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central. Pero aunque lo intentó 3 veces, no le permitieron entrar en la Real Academia de la Lengua. Y algunos de los argumentos eran tan obscenos como de que su trasero no cabía en el sillón. Ah, qué horror. Y en esa época ya había alguna No, ¿había alguna mujer? alguna mujer. No. La primera fue esto. ¿De mucho más- Concepción? No. No, pero fue más tarde, en el siglo XX ha sido, ¿no? Sí, Ha sido más tarde. 1930, por ahí. Bueno, ya te lo diré. En lo personal vivió separada de su marido, cuando le dijo que tenía que pedir perdón por los artículos. Tuvo amantes, aunque no fue una mujer escandalosa, ¿eh? O sea, ella no tenía expresiones públicas y además, ya te digo, vivía con la madre. Tuvo amantes tan importantes y tan inteligentes, porque también hubo hombres y muy inteligentes. De hecho, la exposición que se ha hecho en Madrid ahora por el centenario de su muerte, la directora de la exposición, la que la ha organizado todo, ha querido hacer una visión desde el punto de vista de los hombres que sí apreciaron a Pardo Bazán, que tenía que ver, por ejemplo, con Ginés de los Ríos, con Galdós, con Lázaro Galdeano, que también fue su amante, ¿no? Y hombres muy inteligentes que no se sentían inferiores, no se sentían como que eran violentados por el poder de una mujer intelectualmente solvente y económicamente solvente también, ¿no? Fue despreciada por Itrusa, por otros tantos, y temida por las mujeres, por muchas mujeres garantes de la moral conservadora. Fue mujer liberal, feminista, católica practicante e hizo su santísima voluntad, y lo hizo porque pudo. Por su educación, por su conducción económica, por su carácter y por su actitud ante la vida. Son interesantes sus cartas a Galdós, que las ha recopilado hace poco. Son unas cartas, es una pena, porque Emilia se iba todos los veranos al Pazo de Meirás a pasar el verano allí, no soportaba el calor de Madrid. Y cuando terminaban las temporadas, lo que es el curso escolar, pues se iba al Pazo de Meirás y se pasaba allí todo el tiempo, escribía muchísimo y se carteaba con una serie de gente. Entre otras, se carteaba con Benito Pérez Galdós. Son muy apasionadas las Y cartas. entonces, pues hay cartas muy apasionadas, porque se supone que eran privadas, o sea, de tal manera eran privadas que las de Galdós, que se supone que le llegaron a ella, no están, y no se saben dónde están. No se sabe si es que la familia las guardó por pudor o no sé, o ella misma las destruyó por pudor, no sabemos. Pero Destruyeron el Pazo de Meirás. también hay, exactamente, o la destruyeron en el Pazo de Meirás, que puede ser también. Bueno, el caso es que hay alguien que dice que la puesta de Moyano, hay eso como un mito, así, una leyenda urbana que hay ahora, que ha comprado una carta de que Galdós le mandó, pero que la tiene un coleccionista. Hay gente que dice que es que esas cartas están en manos de coleccionistas. El caso es que las que mandó ella, a él sí están. Y las han recogido en un volumen que se llama Miquiño Mío. Cartas a Galdós, y donde se puede comprobar la amistad, el amor y la admiración entre dos genios de su tiempo que compartieron de cuitas creativas, avatares editoriales y aventuras amorosas. Y cuando se les acabó el amor, continuó un amor de amistad que duró hasta su muerte. ¿Quién murió primero? Creo que Pérez Galdós. Después tuvo el otro amante. Es que no, estuvo enseguida, o sea, seguía siendo amiga de Pérez Galdós, Pero con Galdós hasta que murió fueron amigos, amor. pero Galdós estaba vivo cuando ella estaba con el Galdeano. otro. Sí. No sé cómo se llama el otro. No sé qué Galdeano. Sí. Ay, ahora se me olvidó. Bueno, no. Es que el apellido va adelante. Hay otro apellido adelante. Bueno. Son unas cartas de gran personalidad de la Pardo Bazán, apasionada, clara, guerrera, maternal. Brilla tanto como su dominio del lenguaje.
su gracia y su originalidad. El 12 de mayo de 1921, doña Emilia tuvo una complicación con la diabetes que padecía y falleció. En el 51. ¿La mamá ya había muerto? La mamá había muerto hacía poco. Su madre había muerto hacía poco. Y bueno, pues, a ver, no hablo de los cuentos porque ya para eso estáis vosotras. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Nelly? Vale. La hemos cogido de pista. Sí, no, yo estoy encantada. Hice un pequeño resumen que voy a compartir con todas vosotras. En principio, gracias a Garbiñe, porque nos hizo llegar el PDF por correo, que eso fue sensacional. Muchísimas gracias. Bueno, La Dama Joven de Emilia Pardo Bazán. La Dama Joven, dícese que es una novela corta. La compilación de la misma podría más encajar en cuentos, es decir, relatos del día a día que la misma autora vivió a finales del siglo XVIII. Emilia Pardo Bazán, poetisa, periodista, dramaturga, histórica, aristócrata, traductora, catedrática, además la primera mujer socia del Ateneo en 1905. Nos introduce al naturalismo en España con esa tendencia de narrador omnisciente. Destaca cada párrafo con observaciones preciosistas del entorno. Para nuestro entender, era una excelente observadora y analítica del mismo. De no haberlo sido, el revuelo del vocabulario de jerga del populacho y de la región, bien conocido por ella, no hubiera marcado tan determinantemente cada uno de sus cuentos. Dícese también que fue percursora con sus ideas de los derechos y oportunidades de la mujer. Muestra en sus relatos la situación de estas a quien ella defiende, reclamando acceso a todos ellos. La objetividad fundamental es tanto bien marcada en lo sublime como en lo vulgar. Pardo lo desarrolla como contraparte del romanticismo, además con el determinismo de la época, subrayando con sátira y denuncia social cada situación que describía. La verdad entre lo feo y lo bello lo descubre sin tapujo alguno, haciendo realmente honor al naturalismo que ella profesó. Todos los relatos sorprenden con un final incoherente. Para ello, el marco de referencia en el desarrollo de la obra maneja el vanguardismo en la estructura. Siendo de difícil digestión, se necesita 2 que 3 tragos de aguardiente para finalmente pues enredarte en la trama, dando vuelta a la métrica que para ello no es precisa y además las reglas gramaticales no las recuerda o no le interesan, ya que en el repaso de cada historia tienes que suspirar para continuar su entendimiento. Así, subrayamos que el lenguaje que utiliza Pardo es la jerga y el habla regional del lugar. Los academismos de rigor para ella no existen, convirtiendo su obra en algo nuevo por descubrir y, claro está, tampoco olvidar. Gracias por la recomendación. Extraordinaria lectura. Gracias. Gracias, Nelly. ¿Quién? Venga, vamos a seguir por ahí. Yo solo he leído La Dama Joven y El Primer Amor. Ay, mira. Y desde el punto de vista del siglo XIX, claro, retrata muy bien se ve muy bien todas las características del realismo, ¿no? Del naturalismo, como cuando están cosiendo, el crujido de las telas y todo eso. Pero lo que le he visto ha sido falta de sentimiento. Falta sentimiento. Cuando le dan a elegir, ella se ve la hermana, la chica, la jovencita, se ve condicionada por su hermana, por la religión, por su novio, para seguir la carrera de artista. Pero yo no le he visto pasión y una lucha para decir qué decido, cuál es mi camino, el otro, tal. No se ve eso, parece que se lo han dado todo, ¿no? Se lo dan hecha la solución. No tiene ella ninguna lucha consigo misma, ni tiene no sé, unos sentimientos, ni hacia el novio, ni hacia el hermano, todos son
no sé, apuntes muy realistas, pero sin emociones, lo he visto yo, muy frío. Y luego el cuento del primer amor, muy divertido. Me lo pasé muy bien, unas descripciones realistas y luego el final tan inesperado del cuento, ¿no? O del relato. María Ángeles. El primer amor. Ah. ¿Lo leíste ese o no? Sí, he leído todas, pero no me Sí. acuerdo. Ese El primer es amor, el del muchacho que se pone enfermo y lo manda y se va a un pueblo y allí a curarse al campo, a su finca. Y entonces vive con la familia de los caseros. Así que es muy buena, muy buena. Se enamora de la hija de se los enamora caseros. pero de una foto. Se enamora de una foto. No, entonces ese no es. De un retrato. Ese es el que se enamora de una foto que luego es su tía. Es su tía que era Que es muy vieja, horrible. muy fea y le faltan los dientes. Y recupera la salud cuando se da cuenta que es su tía, porque la pobre se le habían quitado las ganas de comer, de dormir, de hablar, de todo, pensando nada más que en el retrato de aquella bella joven, la tenía totalmente idealizada. Y cuando no sé por qué la tía se lo dice, ¿no? Sí, Se lo dice. porque él se desmaya y todo. Sí, se sí, desmaya sí. y todo de pasión con la foto así. Y le dice, dame la foto. No, que me dé la foto que la va a romper. Y además, ¿ahora dónde voy yo a hacerme una foto? Y además, yo ya ni soy esa ni nada. Y cuando se entera, se pega tal palmo la pobre. El pobre chaval que recupera la salud, recupera la alegría, las ganas de vivir, porque se había cogido una depresión con el enamoramiento de la foto. Eso me divirtió mucho. Y luego eso, lo de la dama joven, que la he visto fría, sin sentimientos, y desde el siglo XIX pues se ven las características del realismo, ¿no? Pero ahora me ha resultado una historia un poco, no sé, rancia, ¿no? Porque que una muchacha no pueda acceder a la vida del teatro por condicionamientos psicológicos, o sea, psicológicos, religiosos, por el novio, Más bien por sociales. todo. Sociales, sí, sí. Y religioso, muy Y importante. Bueno, Eso le religioso. aconseja a la hermana que no le deje. El Sí. sacerdote Claro, el está cura. metido el cura, ¿eh? Casi todos los Mándale, cuentos. mándale Sí, sí, a sí. ponerla Sí, la lo que iglesia- usan las monjitas, mándale, cuando se va a confesar la hermana, Sí. te aconsejo, mándale a ponerle una toga de monja. Sí. Es la Claro. única solución Sí, que sí. le veo para esta chica. Yo lo veo más religioso también que... Sí, yo también lo veo. La sociedad estaba media dada vuelta y con los muchachitos jóvenes que usaban a las chicas, las pateaban, las Bueno, tiraban. Y el novio Pero- ya apuntaba manera cuando ella quiere actuar y ya le ve los celos y el puntapié y todo, y se ve lo que se ve venir, lo que iba a ser de ella cuando se casara, como decían los del teatro, ¿no? Dice, esta le espera un hijo cada año y una paliza de vez en cuando. Y ella no reacciona, no le veo esa lucha de decir, bueno, ¿qué decido entre una vida al teatro con mi novio, con tal? Eso me ha faltado. Y vamos, Pero eso es como, porque ella ni siquiera había contemplado la posibilidad de tener otra vida que la que estaba destinada. Sí. Eso es lo que te dice ay, ¿cómo es? Lo he dicho antes, de que tú estás predestinado y que estamos predestinados a hacer lo que hemos venido a hacer aquí. Vamos. Ya, como que no tienes libertad para elegir tú, para poder hacer lo que tú quieras. Claro. Estamos predestinados a eso y salirte del rol es un pecado. Sí. Las cosas se van a estropear muchísimo Sí. si nos salimos de esa determinación, ¿no? Sí, y los peligros que puede tener Eso, el mucho. teatro, la vida del teatro, Claro. y todo eso. Nada más. Muy bien, Ángeles. Ya pues me voy soltando poco a poco. Bravo. Se suelta. Ángeles la recuperada. La voy a tener cortita ahora. Menos mal que no es la resucitada, porque con el tema que traemos. Marité, ¿quieres? Bueno, primero yo quiero agradecerle a Ana porque yo no leí el libro, sino lo escuché.
Ah, pues me alegro Muchas mucho. gracias, muchas gracias. Me parece muy lindo lo que haces. Ajá. Y me imagino que vas a tener muchísimos escuchas, Ojalá. como yo. Bueno, eso es un servicio. ¿Mandas Es un todos los servicio. libros leídos? Es un servicio. He empezado porque una compañera no veía bien y entonces yo, que tampoco veo bien, pero me pongo lupa y me, Todavía puedes y me lo hacerlo. pongo aquí, lo amplío, pues entonces lo leo y ya que lo leo, pues lo digo en voz alta y lo grabo y se lo mando. Y entonces digo, bueno, pues se lo voy a mandar a todo el mundo, pues si alguien no tiene tiempo, va en un coche, yo qué sé, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. No, a mí me gusta escuchar. yo Yo escucho muchas mucho. conferencias. Ahora Yo también que duermo escucho poco de muchísimo, noche, no muchos, sabía. muchos podcasts Sí, que los no, hay y maravillosos. libros leídos, yo toda mi ¿Y vida. dónde lo tienes? Yo ¿Dónde toda lo- mi vida. Y yo también. Mi abuela siempre me leía, y me leía Claro. los libros que ella estaba leyendo. Entonces, escuchando este tuyo, era como mi abuela, ¿no? O sea, libros que no eran Yo libros no la para veo, niños. ni apunto. Bueno, No, pero no, es claro. interesante eso. Pero no, eso de que te leen los libros que a ella le gusta, que ella está leyendo, Sí. y yo era una niña, pero ella Sí, me sí. leía los libros que ella... Entonces ahí, no era... ¿Qué no, recuerdos? Tiene tanto que siempre, ver la- desde toda la mi voz vida me ha también, fascinado la voz. escuchar, leer, y entonces por eso gracias a Ana, me gusta muchísimo. Qué bien. Pero no los escuché todos. Bueno, es que son muchos, ¿eh? Son muchos. No, y comencé muy tarde también porque estuve enferma, Sí. entonces, Bueno, sí. pero entonces yo escuché La Dama Joven y la Bukowski. Y La Dama Joven, sí, bueno, como tú dices, fría, pero es que es como un bordado, ¿no? Todo encaja donde tiene que encajar, ¿no? Es deprimente, ¿no? Es para llorar, porque si uno sabe que va a encajar en alguna parte, pero no sabe en dónde, ¿no? Pero sabe que bien no va, de ninguna manera no puede salir bien, ¿no? Una historia de una niña que con 13 años se queda con su hermanita, ¿no? ¿Cómo es? Ella es la madre de prácticamente de la niña, que pierde su hijo en desgracia, pero pierde a su hijo de todas formas y sigue criando a esta hermanita. Que no le pase lo que me pasó a mí, que no se estropee. No, terrible, terrible, terrible. Y bueno, cuando ella empieza a darse cuenta que sí vale para el teatro, que fue esa noche, porque solo esa noche fue cuando no fue así, se hizo viral en ese momento en el teatro. Vieron, Estrella está ahí, le gusta. Inmediatamente comenzaron a aplaudirla, ella nunca la habían aplaudido, ¿no? Porque el novio inclusive le iba a llevar una corona porque la última vez no le habían echado sino una florcita. ¿No? O sea, ella no tenía, nadie la había visto como era, y esa noche que la ven y todo, ella misma, para ella también fue una gran sorpresa. Ella no creo que ni siquiera lo haya entendido lo que la esperaba, ¿no? Pero bueno, cuando la hermana va a donde el cura, esa escena, no, yo nunca he visto algo, nunca he escuchado ni leído algo fantástico. Detallando cómo era la nariz del cura que ella veía por la rejilla del confesionario. Qué bueno, ¿eh? Sí, muy buena. Entonces la nariz se le respinga, la nariz se le suaviza, la nariz, bueno. Y ahí el consejo que le da, bueno, sí, claro que yo te dije que la cuidaras, pero no exageres, no tanto. No, realmente. Claro, al pero final, muy pero esos son las ondas de la manipulación, Sí, o sea, te digo, en realidad es un objetivo a conseguir, como el que Sí. quiere un producto, ¿no? Sí, exactamente. Ni moral ni Exactamente. nada, ni No, lo que, no, ni no, lo no, que no. esté bien ni mal, ni lo que sea de ser buena persona, ni lo que haya dicho Cristo, ni nada. No. Eso es, yo te quiero llevar por allí y te manipulo. Tampoco el cura de la otra aventura, de que está enfermo y va a curarse, que cuando él le pide, que le dice que se quiere casar con la chica. El cura, Bucólica. Bucólica. tampoco el cura está de acuerdo en que se case con la chica, luego sabe No. pero vamos, que no es partidario, ¿eh? Es más, casi le desanima a que lo haga, ¿eh? Yo creo que ella, esto de católica, yo creo que ella percibía ya algo y entonces no puede hacer una crítica, porque en la época Claro. no puede hacer esa crítica. Ella sí puede, y de alguna manera narrando lo que se vivía, ya está posibilitando
tú luego puedas hacer la crítica. Claro. Para que cada uno lo pueda Claro. hacer. Mm. Ella misma dice, al cura le dice que cuando el cura le dice que la mande a la niña para que él... No, ella no quiere. En la cartilla dice 3 veces confesión y ella ya se confesó lo suficiente, ¿no? O sea, la niña no era tan sumisa, no es que fuera una niña sumisa, ni nada. Mm. Es que no Pero tenía, al no, final la niña era- le faltaba. Si le te faltó pones a el- pensar, la niña era súper disciplinada y obediente. Mm. Ella decían que tenía que la obligación era que 3 veces se confesara, ella hacía las 3 que le habían dicho. No era convicción, no era necesidad de confesarse, era que la cartilla lo ponía y yo Y era lo que había que hacer. y era lo que había que hacer. Sí, pero le faltó rebeldía, o sea, pero no era, Claro, pero sumisa en realidad no era, o sea, no es que ella fuera, que la hermana la dominara, no, la dominó el ambiente, la dominó la sociedad, no fue la hermana la que la Cuando yo hable os diré qué es lo que pienso que le pasaba. A ver, Graciela. Yo leí solamente el primer cuento. No he tenido tiempo estas semanas. A mí me parece que es absolutamente naturalista. No puedo Ese sí. acordarme que he leído donde cuentan la historia de una mujer exactamente igual. O sea, la niña lo único que hace es el deber ser. O sea, no, dentro de las normas del deber ser está ser buena niña, ayudar a la hermana, saber coser, casarse y tener niños. El resto fue una casualidad. Le fue bien un día porque la hermana le permitió actuar. Suficiente. Entonces, a mí me parece maravillosa la manera de contarlo. Es cierto que no hay emociones, pero en el deber ser nunca hay emociones. Nunca. Yo hago lo que debo hacer y voy cumpliendo objetivos. Punto. Hasta el novio, que lo único que aparece es ese supuesto enfado del novio, que es la única emoción que hay en todo el cuento, la única. Solo muestra el carácter de los hombres en ese momento. Ella me pertenece, tiene que hacer lo que yo digo o yo me enfado. De ahí las hostias que va a recibir la pobre niña, como dicen los actores. Punto. No hay más. Pero me pareció una manera muy clara de contar la sociedad en la cual se desarrolla. Y si lo pensáis, yo conozco muchas mujeres todavía enganchadas en el deber ser. Me tengo que casar, tengo que tener los niños, no importa lo que sea mi marido. Yo tengo que cumplir, ir a misa, confesarme 3 veces, ya alcanza. Es eso. Y me parece magníficamente contado, me parece un cuento. Bueno, ahora también está ocurriendo estupendo. una determinación que no tiene que ver tanto con la religión, sino con el culto al cuerpo. Eso también es si vivimos en ese tipo de cultura, igualmente hay mujeres que se sienten abocadas o como dirigidas en su manera en que se tienen que vestir, en la manera que se tienen que comportar con los hombres, y muchas veces soportan unas situaciones increíbles y se meten en unos líos con unos señores muy inconvenientes y que les van a dar muy poco su lugar, ¿no? Y bueno, estamos viendo en Marbella en los últimos días una serie de chicas que van por la calle medio desnudas, tú las habrás visto por el centro, Por ejemplo, gente con los tangas y la Yo la vi acá. Sí, Entrando en los como se llevan ¿aquí? estos Acá, Sí. acá. brasileños Comenté con y el unas chico de la redes, puerta. unas redecillas por Sí, encima que y no están a lo son mejor que se cruzando llevan cosas el peores semáforo, que ¿no? pasan acá. Y bueno, tú dices, bueno, que aquí hay libertad, que cada uno haga lo que quiera, pero ¿qué mensaje? Porque como tú viste, comunica, ¿no?
aunque no quieras, todo lo que como tú te muestres, tu ropa, tus ademanes, todo comunica, tu fuerza, ¿qué quiere comunicar? Muchas veces estas chicas no son conscientes de lo que comunican y son víctimas de eso, de ese río que las arrastra, que es como la cultura en la que se mueven, ¿no? Claro, es que es exactamente lo mismo. Es la cultura en la que se mueve un determinado periodo histórico. Claro. Y lo que tú dices del cuerpo. El otro día escuché a mi hija comentándome algo de una amiga que decía, yo salgo con tíos, pero me impresionó. Dice, yo me gasto todo en estar maravillosa, el que me pague todo el resto. Me lo comentó Julieta, y yo escuchaba y decía, vaya valores, ¿dónde están? Pero en la cultura de la hora. No es todo el mundo, igual que en todo el mundo no era Pardo Bazán, pero sí es verdad que es la cultura de la hora. Pero yo estoy convencida que cuando te escribe este cuento, es la cultura de la hora también. De la hora de allí. De la hora del cuento. Claro. Es que claro, por supuesto. La cultura es... Por eso son tan interesantes las obras naturalistas, porque realmente te introduces en aquel tiempo. Tú comprendes no solo los paisajes, comprendes cómo era la gente, cómo la gente pensaba. ¿Costumbrista y naturalista en qué se diferencia? ¿Los que, perdón? Costumbrista y naturalista. Costumbrista es un relato de costumbres y naturalista, pero el naturalismo va más allá, porque el naturalismo tiene que ver con no dejarte nada en el tintero por muy desagradable que sea. O sea, y por hacer mucho hincapié ya no solo en explicar ritos y costumbres, sino en cómo afecta y cómo piensas, cómo es psicológicamente el individuo de esa época. De todos modos, por ejemplo, esa chica de la que estáis hablando, que parece que está Lela, que le dicen, tú no vas más al teatro, y dice ella, pues bueno, pues ese es un personaje típico de la época. La hermana es también un producto típico de la época. Sobre la hermana y sobre todo cuando ella ha visto el frío que hace fuera de la tribu, ella dice, yo esto no lo quiero para mi hermana, y entonces se convierte en lo que es la mujer garante de la honestidad de la familia, de la honestidad de su hija o de su hermana, pero además con uñas y dientes, y además que todo vale. O sea, si hay que manipular, si hay que hacer algo que esté moralmente mal para conseguir el bien, vale. Claro, ella afortunadamente no tiene que llegar hasta allá. Claro, ella sí. No llega hasta allá, bueno, no, sí. Se ve muy bien en lo que escucha el novio, que está en la platea, de los muchachitos de altas familias del lugar, hacia dónde miran con sus, ¿cómo se llaman? Prismáticos. Y lo que dicen, no están escuchando la obra, están mirando partes del cuerpo de las actrices. Para eso fueron ellos. Yo creo que además es una postura crítica de Pardo Bazán. Sí. Yo creo. Pero también critica a los hombres porque el que va y al final él está siempre salvando a la chica de la casa del notario, de los que van a cazar con él, del cura, ese grupito que son los amigos, los que le van a visitar. Entonces él está intentando que a la chica no le avasalle, era notario, me parece, ¿no? Notario. Y él, era el juez, termina, ¿no? El juez era él. El que termina, le da al amigo la noticia cierto. de que ha sacado la judicatura al final. Sí. Pero este era hombre... notario, ¿no? Porque había un notario, el amigo era notario, era el que andaba. Y se ríen todos de él porque se quiere casar con ella cuando todo el mundo ya ha andado con ella. Y el novio, el de la casa era el novio, lo que pasa es que no tenían economía. Entonces él lo que les da es dinero para que se pueda casar. El problema era que no se podía casar. O sea que... Es que relata muy bien la época con una crítica a todos. A todo. Y luego me ha encantado el último cuento. El cuento
del rey, sí, el del príncipe. El del príncipe amado. Y, sí, a mí me ha gustado mucho. Pero me molesta muchísimo cómo manda a todas las mujeres. O sea, primero vienen los sabios, y los sabios son hombres. Y entonces hay hasta uno que dice, mira, como es muy pequeño, mejor que darle un porrazo, que como no ha hecho ningún pecado, se va a matar, se va a morir. O sea, fíjate tú que para educarle para que sea feliz, pues a la que se muera. Porque ahora es una muerte estupenda, porque no ha hecho todavía nada malo, es al que lo echan. Pero luego resulta que llaman a las señoras del pueblo, a las mujeres, y todas a una están de acuerdo en que hay que darle lo que sea, lo que pida. O sea, malcriarlo de una manera terrible. A mí eso me ha dolido en el alma. O sea, estoy de acuerdo contigo, para mí todo el libro ha sido deprimente. Pero fíjate qué curioso, porque eso que te pone en la época en la que ya empezaba a haber unas discusiones bastante grandes en cuanto al tema de la educación. Acuérdate de que en ese momento los krausistas con, ¿cómo se llama? El de la residencia de Giner de los Ríos había creado la residencia de estudiantes donde se fomentaba la libertad, la creatividad y bueno, era un escándalo realmente. Claro. Y empezaba a haber una discusión entre las formas entre esas maneras que había de la letra con sangre entra o el aprendizaje lúdico. El aprendizaje a través de los cuentos. Montessori, 1910. Efectivamente, Montessori. 1910. Entonces empezaba a ver ese tipo de dicotomía y ella lo trae muy bien ahí. Unos y otros, cada uno lo que se le ocurriera y al final el niño era como un proyecto, ¿no? Niño, un desastre, porque como le han dejado hacer todo lo que ha querido, no valía absolutamente para nada. Hasta que conoce al amigo ese que sabe cortar la leña, que él se queda admirado, y conoce a la chica que le dice, mira, date una vuelta por el mundo, aprende algo, haz algo tuyo, y luego vuelves, y luego vienes. Ese sí es más positivo, pero todos los demás estoy de acuerdo con lo que ha dicho Graciela del deber ser. A mí me ha trasladado a ahora que yo tengo cantidad de gente conocida que siguen manteniendo el deber ser. Claro. Y me ha dado una tristeza, digo, ¿cómo se ha adelantado desde 1800 que esta mujer lo narra aquí? Sí, hay cantidad de mujeres que siguen haciendo exactamente lo mismo, que no tienen libertad para crecer, para ser personas, para desarrollarse de otra manera, lo que habéis contado de estas chicas jóvenes. O sea, ¿dónde estamos yendo? A lo mismo, porque siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. Porque por orgullo, ciertas familias consolidadas consideran que sus hijos deben cumplir objetivos, como si fueran parte de su propiedad. Son sus proyectos. Sus proyectos y eso hoy en día personales. es peor. Y es horroroso porque si el hijo no hace no sigue tu proyecto, tú sientes que el fracaso es tuyo. Claro, claro. Chicas, yo leí ese cuento y me acordaba de mi abuela. Yo tenía 18 años y mi abuela decía, tú estudias, pero tienes que casarte porque ya estás muy mayor. Claro, la folletona. Muy mayor, yo tenía 18 años, yo veo 18 años, son bebés, pero yo me sentía adulta. Después, ¿qué hizo? Me presentaron un muchacho que era abogado y dijeron, ese es bueno para ti. Yo lo miré y dije, ¿quién le piensa que soy? Yo voy a seguir estudiando. Y el muchacho abogado, se lo contaba a mi hija el otro día, él estaba sentado a mi derecha y yo aquí. Y dice, no sé para qué estudias, porque en realidad tú nunca vas a trabajar. Y vamos, dio en el clavo. Justo, me pilló. Justo. Pero es cierto que a los 19 yo me sentía una vieja solterona porque a mí me machacaba mi familia. ¿Cómo decían? Diciendo, Estás perdiendo la perdiz o algo de la perdiz, decían. Aquí se te está pasando el arroz. ¿El arroz? Aquí se te pasa el arroz y ya. Pero lo cuento porque al leerlo yo me acordaba de eso. La historia del deber ser. A mí me costó horrores personalmente romper la historia del deber ser. Pero yo creo que más de una de vosotras yo no me atreví. estamos cercanos. Yo me casé y luego fui.
porque encontré una pareja maravillosa que... No, Claro. mamá me Pero decía todo si lo me hubiera contrario. encontrado un energúmeno no hubiera Tienes que podido ser. estudiar, trata de estudiar. Así es lo Para mi no mamá depender, decía que sí. para no depender Mi mamá. nunca de nadie. Mi No mamá y mi vas a papá necesitar decían, depender de pero nadie. mi abuela, Ah, no. la abuela, no, la Bueno, abuela no se le metía. has acabado, que le toca a Bego. Pero, Uy, sí, habla mucho, yo ya he dicho casi Bueno, todo. pues como tú veas. Pues no sé, en resumen, que como que me ha puesto, o sea, me ha entristecido el libro, porque he visto que la sociedad actual está muy parecida a la de 1800 de Pato Matar. Lo que pasa es que ella ha tenido la suerte de tener una educación, claro, con un padre liberal, de ser hija sola, de estar en los medios donde estaba y entonces tienes muchas más posibilidades. Pero hay gente con todo que tiene posibilidades y que tampoco las desarrolla. Efectivamente, eso lo dijo ella también. O sea que... Y me acordé de eso, de que no es lo que uno tiene, sino lo que hace con lo que tiene. Exactamente. Es importantísimo, porque ella se podía haber quedado abanicándose en un sofá y no haberse buscado problemas, ni de tener enemigos, ni de crear una revista y el estrés de que va, yo Lo qué que pasa sé. es que ya con 5 años o muy joven que escribió ya un primer cuento, eso ya te dice mucho de una persona, ¿no? Ya la imaginación, el tener sueños, el soñar, el poder realizar tus sueños, eso Y ya la disciplina, una persona... o sea, soñar, pero disciplinadamente. Disciplinadamente, eso ya construye muchísimo, hace mucho de la persona. Sí. Vale, tengo que confesar que... No, en A serio. mí, Pero por favor. a mí no me ha gustado. Bueno. Solamente he leído la primera. Y estoy de acuerdo con Ángeles, porque no he sentido ninguna emociones. Para mí fue una distancia entre mí y lo que he leído. Pero lo que me interesa fue el prólogo. No, el confesor, un señor muy mundano. Sí, es cierto. ¿Qué ironía, sí. Que Dolores, que ha sufrido una desgracia, era menos mundano que él. Y él, un confesor, era muy mundano y manipulante también. Manipulador, Sí, manipulador. Sí. He pensado que era un poco como el naturalismo de Charles Dickens, pero Dickens para mí... Más bien el de Solá, el de la peau de Cherrem. Sí. El de la piel de Zapa. Ella se acerca mucho a Solá cuando Solá escribe Yo acuso. Se acerca muchísimo a él. A ella no le gustaban las diferencias de religiones, de colores. Era tan libre su pensamiento y se hacen amigos. Así que no te gustó. No, prefiero... Entiendo que es bueno leer para comprender la historia, lo que ha pasado antes, pero prefiero libros corrientes, contemporáneos, que nos dicen algo de nuestro mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. También. Algo del rizo ya me gustaría que me dijeras, porque creo que me dormí leyéndolo. No ¿De quién? El rizo de Jesús, o como es. Sí, bueno, el rizo del Nazareno, Nazareno en realidad se queda encerrado en la iglesia, pasa toda la noche allí y tiene como una especie de alucinación con el Nazareno, en el que él ve la pasión de Cristo, y entonces en un momento dado se agarra al rizo y ya cuando él sale de toda la alucinación, está en la cama, es como si hubiera tenido una fiebre. Le encuentran, ¿no? Sí, y lo están curando, no sé qué, allí, y él dice, uy, he tenido una alucinación, y de repente abre la mano y ve que está el rizo, o sea, como si no hubiera sido, como si hubiera sido de verdad, ¿no? Pero eso tiene que ver más con la literatura romántica, de terror y de relación con la muerte, los cuentos de Poe, de Edgar Allan Poe, ese tipo de cosas, ¿verdad? El de Berenice y ese tipo de... ¿Verdad? Pero interesante de escuchar
lo que vosotros habéis dicho. Claro. Es que la verdad, son un montón de cuentos y cada uno no es una colección homogénea. Ahí hay como de todo, de todos los temas, de mitos, de temas de ¿Quién leyendas. hizo la colección? El premio gordo tiene mucha gracia. El premio gordo tiene. Ese tiene mucha gracia. Porque le dejan, Que lo dejan tirado. tirado. Pero escúchame, ese por ejemplo tiene toda la pinta de ser, porque hay otro tipo de cuentos de Pardo Bazán que están basados en noticias periodísticas. Y entonces ella nos novela, ¿no? O sea, alguien a lo mejor que compró un esto de lotería se lo llevó, lo repartió en servicio y cuando lo ganó, pues el servicio lo dejó todo el mundo. No se iba a quedar allí contigo, vamos, es que... Pero claro, el otro dice, pues vaya faena, yo qué bien he hecho, ¿no? Para mí. ¿Quién hizo la colección? ¿Ella misma? No. ¿Sí o no? Me parece que son actuales estas. Yo no lo sé porque... De libros me ofrecieron la colección completa, pero ¿La de los la tenía 600? que conseguir. ¿La de los 600 cuentos? Sí, pero carísimo. Sí, es que lo que pasa, que excepto esa que está como de hecha de reedición, que creo que es que Cristina ha debido de buscar una que se venda ahora actualmente, las demás están como libros de coleccionista. Claro, entonces y tienen unos precios. Tienen unos precios muy altos. La próxima vez que vaya a Buenos Aires me los traigo. Pues, están en la biblioteca de mi padre. Conseguir allá, se pueden conseguir, sí. Mi padre tiene. De la biblioteca de tu papá. Mi papá era un lector empedernido. ¿Y quién está ahora ahí en tu casa? Bueno, Jane, ¿acabaste? Sí. Pues le toca a mi Nina. Bueno, lo primero que se me ocurre es, el libro está escrito por un omnisciente, que no tiene mucho de omnisciente, porque el escritor no nos habla... ¿Estás hablando del primer cuento? No, de la dama. Del primer cuento de la dama, sí. de la novela. El escritor en ningún momento nos dice que el sacerdote sabía que la hermana había tenido un hijo y que se le había muerto. Esa no se menciona. ¿Se menciona de quién es el hijo de la hermana? Porque yo pensé que era del sacerdote. La hermana lo menciona, el escritor omnisciente. Pero como no dice de quién es. No sabía, el sacerdote no lo supo nunca eso, ni lo supo Concha. Entonces, hay secretos que el omnisciente los guarda. Y yo en algunas cositas, en la personalidad de la hermana, vi a Doña Perfecta de Galdós. ¿Ah, que sí? Sí. Sí. Son personajes típicos galdosianos. Sí. Bueno, ellos eran tan amigos y ella tenía toda la colección de Galdós y lo admiraba profundamente. Lo que hablarían los dos de sus cosas, de sus pensamientos. Claro. Lo que pasa que es más viajada. La escritora ha conocido a grandes escritores. Galdós también viajó, amplio la intelectualidad de ella, que vemos otras cositas que no las vemos en Galdós. Pero porque ella tenía muchísima personalidad y, por ejemplo, no quería dejar su marca personal del terruño, la marca personal de lo que es el ser gallego, que ya os digo, que yo que he vivido allí, sí que tiene, que tú te pones en Galicia en un bosque y nosotros la primera vez que subimos a Galicia, que íbamos destinados allí, que yo tenía 21 años, estábamos recién casados, íbamos en un coche, cuando entramos en los bosques de Galicia, en las carreteras antiguas, aquellas que había, que no había autopistas todavía, íbamos los dos con el Chrysler así, y me mira José y dice, digo, José, si hay meiga, este es el sitio. Hay uno que es solamente la gallega, hay uno muy cortito que define a la mujer gallega, un cuento. Sí. Y también la pobre, pues cómo te la define. O sea, es que de verdad que... Bueno, el otro que fue como ella fue Joyce.
que se va de Claro. Irlanda Sí. y no deja de hablar nada más que de Irlanda. Irlanda. Sí, muy Y interesante. es una incongruencia porque Sí. él se va porque ya no soporta más Irlanda, pero no escribe Luego más que de Irlanda. Sí. Solamente sobre Irlanda. Una de las cosas que he leído Curioso. es que Pardo Bazán hace algo con el fluido de conciencia que tiene que es como precursora de lo que luego hizo James Joyce. Sí. Yo la verdad que he estado buscándolo y no consigo encontrarlo. Pero ella practicó muchísimo. Si os dais cuenta, no todos los cuentos son de la misma temática. Hay cuentos No, de no, para amor, de nada. leyenda, de mito, de cosas periodísticas, de todo eso, pero también practicó con las técnicas narrativas. Y una de las cosas que hizo fue eso, el fluir de conciencia en algunos momentos, cuando se pone a describir sobre todo lo que está ocurriendo en la cabeza del protagonista, ¿no? Que es cuando vemos bien la psicología del personaje. Pues eso lo hace ahí. Y eso, por lo visto, es algo que también inició Zola, que luego llevó a Joyce a hacerlo del fluido conciencial. Y también, bueno, ella admiró muchísimo a Víctor Hugo. Sí. Bueno, en Francia cambió la mentalidad totalmente ella, de la gente que estuvo rodeada de los... Por supuesto, por lo visto, estuvo en una reunión con Víctor Hugo, en la guardilla famosa de Víctor Hugo, y estaban allí en reunión y ella corrigió a Víctor Hugo. Y entonces dice que él la miró y dijo: qué brava la española. Claro, porque Víctor Hugo tenía un carácter muy especial, Es raro en Víctor Hugo, porque Víctor Hugo defendió a Rodin, sí, pero sabemos las cosas que Rodin hizo, sobre todo con Camille, y ningún intelectual de la época supo dar la cara por el desastre que estaba haciendo Rodin. Pero a mí el libro me gustó, la comparación que hacen con la sociedad actual está perfecta, porque se ve los desastres de ese momento de los chicos de alta sociedad, de lo que están buscando, usar la mujer y patearla. Claro, lo que pasa es que en esa época ni se hablaba de feminismo. Claro. Ahora ya se puede manejar la situación de otra manera, pero la hermana la cuidaba sobre todo por todas las cosas que escuchaba y por lo que le pasó a ella. Por amor, por amor. Claro. Porque ella lo que quería es que su hermana no tuviera problemas en la sala. Claro, no estuviera fuera de la tribu, que hace frío fuera de la tribu. Pero me gustó. Pequeñito, pero me gustó. Pero yo vuelvo a insistir, o sea, te da pena ver en dónde estamos. Claro. Qué poco hemos avanzado desde entonces. Nada. Qué tristeza. Qué poco, porque seguimos viendo todos estos personajes todavía. Son muy auténticos, a pesar de que estamos en el siglo XX. El valor de la literatura, ¿no? De reflejar en cualquier momento la naturaleza humana. Sí, ¿no? sí. Imaginaos en esas sociedades todavía musulmanas en las que son las mujeres las garantes de que las otras mujeres no se salgan del redil y todo eso. En la actualidad siguen viviendo de esa manera, ¿no? Sí. Y que lo importante es conseguir un señor para que te sustente, ¿no? Porque a ellas no se les ocurre ni siquiera la posibilidad de poder, pues eso, ganar dinero de por sí para poder tener independencia. Están en eso todavía. Os traigo un poco a mi terreno porque es una cosa que me quema por dentro, el tema de la teología, el tema de la fe, ¿no? El Papa de ahora, que está haciendo un sínodo para que vayamos caminando todos juntos. Fijaros qué cosa tan bonita, que no sean los pastores los que van delante, sino todos juntos. Y fijaros, le llaman hasta masón, o sea, le están dando en todas partes. Ahora cuando le vean en silla de ruedas ya está la gente pensando a ver si se va y hacemos un cónclave y hay un cambio, porque nadie quiere la iglesia de los pobres.
quieren los ricachones, quieren los príncipes de la iglesia, vivir en sus palacios. Pero fijaros, en el libro de los Hechos de la Biblia, en el capítulo 15, es importantísimo porque se narra el concilio de Jerusalén. Y eso fue el primer sínodo. O sea, Pablo se da cuenta de que los gentiles no tienen que tener la circuncisión, que era un tema judío, totalmente religioso. Y entonces les están machacando porque quieren que los que se están haciendo cristianos se hagan la circuncisión. Y entonces Pablo y Bernabé van a Jerusalén para estar con Pedro y con los judíos y decirles, esto no es ser seguidores de Jesús. El que sea seguidor de Jesús no es judío, tiene que ser libre, no hay que circuncidar, la circuncisión es un tema judío, eso ya no es. Y ese es un sínodo maravilloso y fantástico, es todo el capítulo 15 del libro de los Hechos en que se narra. Imagínate la Yo cantidad de tengo críticas que tendría. 79 años, no lo he oído jamás, y a mí en la iglesia nadie me ha contado eso. Digo, pero imagínate las críticas que no tendría, que tendría Hay un diálogo, y de ahí se derivó el que la iglesia fuera por el camino que tenía que ir. Aunque luego ya ven que Pablo y Bernabé van por distintos caminos y tal, y luego fíjate dónde hemos llegado. O sea, ¿qué iglesia tenemos dividida totalmente? Están los príncipes con sus capisallos, son rojos, sus historias fuera de todo lugar. Porque anacrónica, bueno, no, sí. Y luego está un hombre que producen hasta que quiere ir que es de las periferias, que él ha sido pastor en Argentina, que él conoce la pobreza, que él quiere que la iglesia sea eso, porque Jesús era eso, lo que viene a decirnos, o sea... Bueno, le están llamando anticristo, le están llamando de todo, masón, y que el que prima es el otro que no ha cedido los poderes, el Papa emérito, Benedicto. O sea, le quieren poner en alto a Benedicto, que el pobre yo creo que no dice ni pío, pero claro, los que son partidarios de él, que es... Benedicto el pobre que no pudo conciliar los abusos. Todo lo que se le echó encima. No pudo, el hombre se trastornó cuando vio cómo iba a poder resolver eso. Y no se resolvió, que él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. O sea, ¿cómo no puede resolver algo que sí sabía? No, yo creo que se horrorizó el hecho de que él no tenía todo el conocimiento, él solo tenía... Él sabía que iba hasta... Pero bueno, estaban tapando, ¿eh? Él cuando estuvo en Alemania, trasladaban a otro sitio y en otro sitio los obispos de Estados Unidos, ahí saltó con todos los obispos de Estados Unidos, saltó, pero no se hizo nada. Los de Estados Unidos los cambiaron de iglesia y los llevaron a Roma. Yo no me refiero solo a la parte de la federación, pero todo lo demás. Toda la parte económica. Esto fue lo que más, ¿no? Saber que todo eso son unos ladrones. ¿Cómo se llamó el emperador de la parte romana en Oriente, el Constantino? Bueno, la parte del casamiento, la parte de los votos de los sacerdotes, lo puso Constantino, no es bíblico. Claro. Si no es bíblico, hay que estudiarlo ahora, porque ¿qué pasa? Si los sacerdotes se casan, cuando mueren, tiene que heredar la mujer y sus hijos y su familia. Entonces, Constantino queda tan rápido, la economía dijo, no se pueden casar para que no se la herencia la hereda la iglesia. Claro. Entonces, y ni la madre de Constantino, que sí tenía mucha fe, era muy creyente, no se pudo poner en contra de su hijo. Ahí cambió la iglesia. A raíz de Constantino fue cuando cambió la iglesia. Cambió. Cuando pasa la iglesia de Roma a Francia, también hubo un crash bastante serio, inclusive hubo una papisa. Tuvo varios altibajos. La historia de la iglesia es increíble. No sé cómo ha llegado al siglo XXI. Bueno, porque es lenta y en ciertos momentos si fuese más rápida, todo eso se hubiese resuelto, pero es muy lenta. No interesa. Bueno, volvemos a Pardo Bazán. A ver, a ver si hay algo que no hayáis dicho, que es que habéis dicho de todo, ¿eh?
Bueno, Has dicho que nos ibas a decir algo. Que dejabas sí, para el La Dama final. Joven es una novela que ya eso lo hemos dicho también, que recuerda muchísimo a la obra de Galdós, con las calles, la ropa, la gente, la forma de hablar, con las descripciones de los ambientes sin abstenerse de lo más obtuso o incluso de lo desagradable, y con personajes muy bien definidos, como Dolores, que es una hermana mayor huérfana que ha tenido una mala experiencia y que la ha marcado con los hombres y que se siente garante de la honorabilidad de su hermana y de que no salga de la tribu porque fuera hace frío. Concha es fantasiosa, le gusta el teatro y lo hace bien, pero se resignará. Esa es la palabra, se resigna. No es que lo acepte ni se resigna, porque, además el profesor desilusionaba el novio también, claro, porque no se ha quedado. No le ha dado porque la el corona destino aquella. de una mujer honrada no está en las noches de las compañías de teatro. Y entonces pues ella lo tiene admitido, lo sabe que no, y entonces ella pues le han dicho que sí, mujer honrada va al cielo, mujer que no es honrada va al infierno. La honradez ya sabéis dónde la tienen las mujeres. Y en una compañía de teatro las mujeres no son honradas. Yo pensaba que iba a ser más subversiva ella, ¿no? Pensaba que iba a dominarse. O sea, en el momento que ella se lo está pensando... No sería muy naturalista, sería otra cosa. Yo también pensaba, pero sabía que no podía ser. No podía yo pensaba que pues, sí puede ser. Pero no. Me ha gustado mucho ver cómo están los ambientes del teatro amateur. Y siempre como lo que hacen siempre gente con poder que se quedan los papeles principales o que los quieren. Lo que le costó al pobre meterle a la chica. Meterla a esta porque pensaba, ¿no? Claro, Y cómo tuvo que manipular y mentir para que las otras pensaran que sus personajes eran era más interesantes más interesante, que lo ¿no? que hacía la chica. Exactamente. Sí. Y luego las fatiguitas de lo que es el teatro profesional, como dicen los teatros, y la gente de los flamencos, ¿no? Las fatiguitas que a veces trabajan y a veces no trabajan, y a veces tienen dinero y otras veces no tienen dinero, y es cuando pasan fatiguitas. Y la gente del teatro, pues muchas veces pasan fatiguitas y no tienen dinero. Incluso hasta los actores más importantes que vemos nosotros que están en la televisión, hay veces que se pasan temporadas sin trabajar, y es muy duro el tema del teatro, ¿no? Ya no solo la exigencia de energía que te exige, que te pide el actuar, en transformarte en otra persona, en hacer que tienes sentimientos que casi los sientes, ¿no? A la hora de actuar, sino eso. Luego te vas del teatro y la vida real a lo mejor no es nada. ¿Cuántos, por ejemplo, también han tenido que actuar cuando se les ha fallecido un padre o algo? Sí. O sea, la vida del teatro está un poco idealizada, pero en realidad es bastante dura también, ¿no? ¿Cuántos días de haber tenido una función en una ciudad del Quinto Pino? Y luego fíjate cómo termina. Mira Concha Velasco, esta otra Carmen Sevilla, todas estas mujeres que han sido... Pues, y esas son de las que mejor están. Pero están muy mal también. Pero acuérdate de Terele Pávez, ¿cómo se llama? Terele Pávez. ¿Cuál, la chica que se mató? Esa señora mayor que hacía de Bernarda Alba. También sí. Pues esa mujer acabó con una esquizofrenia y acabó por ahí pidiendo. O sea, las dos hermanas Cava. Y el chico. O sea que la vida del teatro es dura, ¿no? Dura. Y bueno. María Casares, ¿era española? María Casares. No la recuerdo. Que hizo Yerma en Argentina. No, yo es parte de Casares. Y luego algo que ha hecho Marité, que me gusta muchísimo, que era Marité o Ángeles, que tiene que ver con... Que a mí me gusta mucho porque sabéis que yo trabajé muchos años en un taller de modista para pagarme los estudios, ¿no? Durante los veranos. ¿Y qué hacías? ¿Cosías? Claro. Y bueno, sobre todo quitaba un montón de irvanes y entregaba las piezas terminadas y todo eso, ¿no? Entonces, lo que es el sonido de las telas. Me acuerdo cuando se llevaban las sedas salvajes. Ay, qué bonito, las sedas salvajes, de las cosas que más me gustaban. Y luego otras veces que se llevaban los entredos,
Todas esas cosas que son tan deliciosas y tan delicadas del mundo de la costura, ¿no? Y cómo ella habla me gusta mucho la escena en que recomponen todo el vestuario de cosas viejas y usadas, y cómo le dan otro uso y el ingenio. Y era así de verdad. ¿Cuántas veces se cogía un traje del abuelo y se le hacía al nieto, y se le quitaba el forro y se le ponía el forro por el otro lado, porque no estaba rozado? Pasan el alcohol por los guantes para que se blanquearan un poco, los Para que guantes se ablandaran, para que se sí, ablandaran. La punta que se quedaba durita y eso, sí. Y bueno, pues eso, todo ese mundo de lo que además es un personaje típico también de aquel tiempo, la modistilla, ¿no? Que iba por las casas y que normalmente iba una, y esta las pasaba moradas para llevarse a la hermana, que de ninguna manera que no querían en las casas dos modistillas, porque eso era demasiado dinero lo que había que pagar, pero ella no iba a permitir que dejara seguramente que les pagaba a la por hermana hora, sola, seguramente que era lo que le había dicho el cura, pero claro, el cura cuando ve que la otra lo mismo se va para el teatro, le dice: escucha, déjalo un ratito con el novio, que nos estamos pasando. Y entonces empiezan a regular el grifo, hay que ver, eso es manipulación, no me digáis. Total. Sí. Y luego, eso demuestra que era un cura muy mundano. ya. Muy mundano, sí. Y luego eso también, el refugio, lo importante que era el refugio del cura de la iglesia, el director espiritual, que realmente era alguien al que se acudía todo el mundo. Eso ya no está ocurriendo tanto. Es el psiquiatra de antes. El psiquiatra de antes era el sacerdote, claro. Va al psiquiatra. Y se hacía Pero caso el cura porque era era- una persona que tú creías mundana, que tú creías tenía la sabiduría del evangelio, ¿no? Que hablaba por boca de Dios, ¿no? Claro. Y Hemos sacralizado mucho a los curas y al final pues, son tan hijos de madre como nosotras. ya. ¿no? Y Lindo del cura también, que cuando le dice, te vi venir, y por eso eché a las otras dos. Me encantó. El sentido del humor de... mira, lo que dice también Ángeles, que me ha gustado, que dice que ha encontrado algunos finales incoherentes. Y Pardo Bazán, una de las cosas que cuenta de sus libros, de sus cuentos, es que ella cree, y es algo que a mí también me lo parece, que en los cuentos tiene que haber una especie de chispazo. Tú tienes el cuento no te tiene que producir una emoción, no es algo que como una novela que te tiene que agarrar y llevar a lo largo de una historia o lo que sea, ¿no? Sino te tiene que pegar así 2 o 3 emociones, ¿no? Y yo más que incoherencia lo veo como chispazos que te trastornan Que así. no sea previsible, ¿no? Claro, ¿no? Que tú dices, esto es absurdo, no sé si es absurdo, no me lo planteo, pero lo que sí es sorprendente, ¿no? Y pues no sé si te referías a eso, pero así lo he visto yo. Y luego... Eso es lo del- exagerado. Mira, la hermana Dolores, Sí, que nunca permite a su hermana hablar con Ramón, el novio, y siempre ella entre en medio. en medio de ambos. Sí, y luego le deja. Sí. Sí. Bueno, hija, esas cosas han ocurrido hasta no Hasta mucho, hace 10 minutos. Porque mamá me cuenta que ella vivía en el campo y la abuela estaba en el medio entre mi papá y ella. No. Y no se movían de ahí, Le ponían cosas en el té para que se muriera un rato, pero Nada, Mi ¿no? tío era el encargado de estar en la mitad, en la mitad, qué entre mi mamá y horror, mi papá. qué tipo Siempre. odiado. Y luego eso sucedió en 1930 sería. 1930. Pero mi mamá se casó en 1948. Hace poco, Bien. relativamente poco, Mi tío en la ya mitad. no debería suceder eso. Qué horror. Pues luego otra cosa que me ha gustado mucho es también cómo escribe. Pardo Bazán escribe de una manera muy efectiva. O sea, hace lo que quiere con el lenguaje para producirte lo que ella Para quiere. mí es como un bordado, ¿no? Sí. Me encantó la imagen. Y luego del tiene bordado. muchas, tiene ironía, tiene algunos puntos divertidos.
me parece una mujer sin pensar que es una mujer que por eso le podemos tener simpatía, es una grandísima intelectual. Y eso es importante, o sea, no la estamos tratando con esta deferencia por ser mujer, que también nos agrada que fuese así de valiente y que hiciera tanto con lo que se le dio, ¿no? Sino que realmente es que tenía grandes valores y conocía muchísimo. Y ahí lo que más podemos ver en esa colección de relatos es que tenía un abanico de técnicas y un abanico de posibilidades, de temas, de creatividad, de lugares de donde sacar. Palabras que usa, depende del cuento que escribe, me llama la atención algunas palabras porque son como más actuales. Ella era avanzada, también usaba, que lo has dicho tú antes en la presentación, que cuando escribía se hacía como con las palabras típicas del sitio que describía o de los personajes. De los personajes, y entonces usa ese tipo de palabras. Yo me he dado cuenta, lo que pasa es que quería haberle dado otra vuelta al libro, no he tenido tiempo para ir cogiendo apuntes de lo que me había llamado la atención. La verdad es que es muy interesante y sobre todo la cantidad de personas, no os podéis imaginar la cantidad de gente que está investigando en estos momentos la obra de Pardo Bazán. Y la exposición esta que han hecho en Madrid ha sido un éxito absoluto. Trajeron muchas cosas suyas del Pazo de Meirás. No sabía. En la Biblioteca Nacional. Acá cuando comienza el libro, que se quedan despiertas hasta las 2:30 de la mañana. Hasta las 4. Hasta las 4. Sí. Ea pues, chitito y a dormir. Callaron ambas, pero la excitación de la famosa vigilia producía su efecto. Y aún rendidas, deseosas de sueño, no podían conciliarlo. Era un instante en que se piensa en todo, recordando lo pasado, evocando con terror e ilusión lo futuro, mientras los ojos ven en la sombra abrirse un círculo de lívida luz y una especie de foco trémulo y oscilante. Es muy poética la cosa cuando escribe en ciertas partes. Un color verde, violeta, amarillo, la imaginación exaltada acumula cuidados y memorias, un tropel de deseos, esperanzas y dolores muertos que renacen, figuras, escenas ya borradas, que vuelven a tomar cuerpo al calor de la fiebrecilla. Eso es cuando están haciendo toda la ropa esa de que hace ruido, la seda salvaje. Había diálogos muy bonitos entre las dos hermanas, aunque la hermana mayor era la conductora. Claro, ella no actúa, ella se deja llevar. Y acá no es tan niña. ¿Tiene cuánto? 14 años acá, cuando se quiere casar. 14, 16. 15 me parece. ¿Cuánto? 15. 15, claro. Me gusta en el prólogo lo que dice, que estamos tocando el sentido del humor, la poesía, todo lo que tiene la literatura de Rosalía de Emilia. Dice, reclamo todo para el arte. Pido que no se desmiembre su vasto reino, que no se mutile su cuerpo sagrado, que sea lícito pintar la materia, el espíritu, la tierra y el cielo. Todo le vale. Todo eso que, claro, pero eso que parece una tontería. El prólogo. ¿Ese libro tiene todos los cuentos o solo es de la dama? O sea, es el mismo que este, pero tiene otro formato, ¿no? Es otra edición. Es que eso que ella dice es muy interesante y tiene mucho que ver con esa manera suya de ver los distintos movimientos, por ejemplo. Que un movimiento te obligaba a ir por una senda por aquí, otro movimiento no, yo quiero pintar el cielo, la tierra, todo. Yo lo quiero todo, porque yo tengo que elegir y quedarme con algo, y por qué tengo que elegir en esa senda e ir nada más por ahí por lo que me estén marcando. Yo no quiero que nadie me marque nada. Y es una clarividencia esa señora.
y luego era de armas tomar. A mí me hubiera gustado que hubiera venido María Carrera, lo que pasa es que está en que está de revisión médica, ¿no? Y no sabéis María Carrera cómo es. Sabéis que a mí esto me recuerda a la Pardo Bazán. María Carrera es nuestra socia, que es una pintora que ha sido catedrática de dibujo natural. Y bueno, cuando supo que íbamos a hablar de Pardo Bazán, me dice, Ana, ay, qué bien, me hubiera gustado muchísimo, porque era de armas tomar. Y no sé si es que ella tuvo algún tipo o ha conocido, como ha estado en la academia en Madrid, en la universidad y todo esto, si tenía algunas anécdotas o algo que me hubiera gustado que las conocerla, ¿no? Sí, ha podido venir. Claro, claro. Y bueno, pero el viernes la vamos a tener probablemente en la velada, así que sí, María es un espectáculo de señora. Aparte además, es divertidísima. Sí. Pinta como Los Ángeles, baila un salsa, tango y no podéis imaginar. Bueno, pero es que no sabéis salsa. Es que no sabéis lo que ha hecho, a dónde se ha ido de vacaciones. Ha cogido en internet, se ha metido y se ha ido con gente desconocida en un velero, ha hecho una navegación por el Atlántico. Y me mandaba las fotos. ¿Que es joven? Yo, no, 86. ¿Qué? 86. Pero espera, si la viera, que acá a América fueron en el velero. No, América no. Han estado una semana por ahí. ¿Queréis verla bailar? Yo tengo me mandó un vídeo en el que ella vídeo estaba haciendo inmersión por tracción, en el cual pues los que van en el barco se agarran a una estacha es una cuerda en términos marineros, agarra una estacha, el barco pone las velas a todo vela, a todo trapo, y entonces empieza a correr el barco y ella agarrada a la estacha, disfrutando en la cara. O sea, la estaban grabando desde el barco. Ay, qué tipa, me encanta. Yo quiero ser así. A Senegal se van si se sueltan. Qué terrible. 86. 86. Me manda unos vídeos divertidísimos. Y sabe de pintura. Vídeo de María. Y pinta de bien, que a mí me encantaría. María Carrera, me encantaría poder tener una obra suya. Pero tiene un museo. Ella tiene un museo de su obra. En el pueblo de Salamanca, Peñaranda de Bracamonte. María tiene una historia muy parecida. El año pasado dio a la de Pardo Bazán, dio una beca, dio 2 becas en honor, una fue en honor de su padre, Jesús Carrera, que era un señor que en aquellos años la niña, que era hija única, también como Pardo Bazán, le dijo cuando era pequeña, papá, yo quiero pintar. Dice, ¿así? Pues tú vas a pintar. Quiero ser artista. Quiero ser artista. Y le dijo, ¿así? Vale, va a ser artista. Y entonces pues le puso un profesor de pintura y cuando la niña tuvo la edad, la mandó a Madrid a Bellas Artes de San Fernando. Y ahí ella estudió sus estudios universitarios y el padre, un señor súper humilde, sin nada. Era vendedor de electrodomésticos. No, ¿de qué era, Ana? Vendedor de pieles. De piel. Vendía pieles. Sí, y el hombre pues te dio una clarividencia y pues eso, como el padre de la Pardo Bazán, tu dinerito es tuyo. Mi padre también había una cosa que me decía, Ana, tú tu monederito aquí abajo. Siempre me decía eso, que no haya pagafantas. ¿Sabéis lo que son los pagafantas? No. Los pagafantas son los tipos que tú vas a una discoteca y te dice, te voy a invitar a una fantita o te voy a invitar a un no sé cuánto, y ahora tú vas y luego le debes algo. Claro, yo no. Y siempre decía, no, pagafantas no, tu fanta te lo pagas tú. Bueno, pues... ¿Has quitado la grabación? No, ya la vamos a quitar y vamos a dar por terminada la tertulia, que ha estado muy bien. Sois todas buenísimas. Lo hacéis más bien. Bueno, hasta el mes que viene. Adiós, yogures. Adiós, Nelly. Adiós. Esta se ha ido al baño. ¿Sí? Se habrá ido a tomar algo. Cierra. Marite, a ver, ¿tú qué opinas? Le estábamos diciendo, yo le he dicho cuando he llegado, esto pesa un montón. Es todo esto, traer esto.
Yo creo que en verano esta mujer que viene cargada no tiene edad para venir con eso.